En una comunidad en la que los principios y propósitos poseen un alto contenido de espiritualidad, parece contradictorio tener que hacer este tipo de cuestionamientos. No obstante, es preciso considerar también que nuestra comunidad está formada por seres humanos y que, como tales, vivimos supeditados a las influencias del medio que nos rodea, y que por lo mismo es necesario tomar en cuenta la problemática que actualmente vivimos en los aspectos económicos y sociales, pero sin utilizar esta situación como un pretexto para soslayar la cada vez más evidente crisis de conciencia que padecemos en Alcohólicos Anónimos. En Alcohólicos Anónimos existe sin lugar a dudas una escala de valores bien definida, pero hemos tergiversado completamente su interpretación y actualmente la validez de nuestros principios y procedimientos como la comunidad, la fuerza de la tradición de Alcohólicos Anónimos y la autoridad moral de su conferencia y su junta de custodios han sido relegados en tal forma que parece que nunca hubieran existido, o que solamente sirven como simple formulismo que puede ignorarse o tomarse en cuenta según el criterio y la conveniencia de cada quien. De esta forma, lo esencial de nuestros principios y lo que verdaderamente es valioso y trascendental para nosotros como comunidad ha sido relegado o ignorado. Precisamente, esta ha sido la causa que ha dado como resultado la situación crítica que actualmente vivimos en Alcohólicos Anónimos en México y no la crisis económica. Por todo lo anterior, es más importante encontrar la forma de resolver satisfactoriamente la situación actual que investigar únicamente si la crisis es de una o de otra índole. Aunque dicho sea de paso, ambas son una realidad que no podemos ignorar. Desde nuestros inicios en Alcohólicos Anónimos, todos hemos conocido la oración de la serenidad, y quiero tomarla como referencia para dar soporte a este tema, que como podemos notar, requiere de todos los elementos a que hace referencia la oración. Quiero dar por hecho que después de seguir los pasos del programa, muchos de nosotros tenemos claramente definido el concepto de Dios o de un poder superior, y hago especial hincapié en este aspecto porque ciertamente representa uno de los conceptos que con más dificultad logramos concebir y aceptar la mayoría de nosotros los alcohólicos. Continuando con el tema, digo con toda seguridad que la crisis de conciencia que vivimos deriva directamente de la carencia, la ignorancia, el desconocimiento o la insistencia en rechazar el concepto de un poder superior a nosotros mismos, que establezca un orden, oriente y guíe la vida y la voluntad del alcohólico, tanto en lo individual como en lo colectivo. Desde el primer paso hasta los renglones finales de los conceptos para el servicio mundial, y por medio de toda nuestra literatura, de manera sutil pero clara, firme y concreta en otras ocasiones, Bill W. presenta el concepto de un poder superior o Dios, y en la misma forma nos presenta y nos transmite las ideas del orden y la necesidad de obediencia a principios espirituales. Quienes ignoran o no han tenido la capacidad de conocer y comprender todo esto, se preguntarán, ¿qué tiene que ver la aceptación o la renuencia a aceptar un poder superior con la crisis de conciencia que actualmente padecemos en México? Pero tengo la seguridad de que para los aquí reunidos la situación es clara y la relación que existe entre la crisis de conciencia y la no aceptación de un poder superior salta a la vista. La estructura del carácter y la personalidad del alcohólico sin recuperación, según la descripción que hacen el Dr. Harry M. Tiebout y el Dr. Silman, es la de una individualidad desafiante y grandiosidad, que hacen que interiormente el alcohólico no acepte ser controlado por el hombre o por Dios, y que, dadas esas características negativas, el alcohólico piensa que es y debe ser el dueño de su propio destino, y luchará hasta lo último por preservar esa posición. El reconocido psiquiatra y amigo de Alcohólicos Anónimos aclara que estos defectos de carácter que se encuentran presentes en el alcohólico sin recuperación son los causantes de su individualidad desafiante y de su actitud rebelde, que rechaza el orden y se niega a obedecer principios espirituales o de cualquier otra índole. Personalmente he comprobado que también hicieron difícil para mí la aceptación de un poder superior
y fueron los que durante mucho tiempo hicieron que me resistiera a la idea de tener que aceptar la imperiosa necesidad de la obediencia, la disciplina y la guía de los principios espirituales de Alcohólicos Anónimos para orientar mi vida ingobernable que prevalecía aún sin beber. Como es evidente, la crisis de conciencia por la que atravesamos tiene sus raíces en la falta de recuperación y en los defectos de carácter inherentes a la misma, y es precisamente por todo esto que se hace necesario aplicar con seriedad los elementos que contiene la oración de la serenidad para que de esa manera encontremos la forma de superar eficazmente la actual crisis de conciencia que vivimos en México. Sin necesidad de referirnos directamente a la religión que individualmente tenga cada uno, podemos estar de acuerdo en que nuestro programa de recuperación y nuestras tradiciones poseen un alto contenido de espiritualidad, y que el concepto de un poder superior y el cumplimiento de nuestros principios comprueban la espiritualidad de quienes los viven efectivamente. También aceptamos que la conciencia es una manifestación del crecimiento espiritual y sin lugar a dudas de la recuperación obtenida, y convenimos también en que para todo esto se requiere conocimiento como sinónimo de sabiduría, y que la sabiduría y el buen juicio no son accesibles para el alcohólico falto de recuperación. Si concordamos en todo lo anterior, comprendemos con toda claridad que la petición más fuerte que hacemos en la oración es pedir sabiduría para discernir la diferencia entre lo que podemos cambiar, lo que hay que aceptar, y el valor firme y decidido para actuar y obtener los mejores resultados. Haciendo un resumen de todo lo anterior, llegamos a las siguientes conclusiones. 1. Sería una necedad, y el mayor de los errores, negarnos a reconocer que en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, en México, existe una crisis de conciencia. 2. Que el origen de esta crisis proviene del desconocimiento y el rechazo de nuestros principios y procedimientos como comunidad. 3. Que es preciso reconocer que la mayoría de los miembros en México, por diversas causas, ignoran o rechazan abiertamente los principios y procedimientos de Alcohólicos Anónimos en sus 3 legados. 4. Que para todos los que conscientemente aceptamos ser miembros de Alcohólicos Anónimos, se vuelve una responsabilidad ineludible encontrar y aplicar las soluciones adecuadas, efectivas e inmediatas para realmente superar esta situación de crisis que vivimos, contrarrestándola por medio de la efectiva recuperación, dentro de la unidad tradicional de Alcohólicos Anónimos y por medio de nuestra estructura de servicios. 5. Que de no actuar eficaz y prontamente al respecto, podemos llegar a situaciones que posiblemente ya no podamos superar. Hace algún tiempo un compañero mejor ubicado que yo en la vivencia de nuestros 3 legados me hizo un par de preguntas que modificaron mi posición de alcohólico desafiante y rebelde, incapaz de obedecer y cumplir responsabilidades como miembro de Alcohólicos Anónimos. Si los principios y procedimientos de Alcohólicos Anónimos solamente sirven para que tú los desobedezcas, ¿qué caso tiene que Bill se haya esforzado y preocupado tanto para dejarnos todo esto por escrito y en forma de 3 legados? Y si todo esto tiene un sentido y un propósito definido y benéfico para todos los alcohólicos como individuos y como comunidad, ¿tienes tú alguna razón válida para hacerlos a un lado, ignorarlos o rechazarlos? Estoy seguro que muchos de nuestros compañeros podrán reflexionar sobre todo esto y que juntos, todos los miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos en México, superaremos la crisis que actualmente vivimos con la ayuda providente de nuestro poder superior. Gracias.